Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Eli Pandita, creadora de contenido, streamer, crónicamente en línea. Y por eso es que sé muchas cosas que quizás no debería saber. Pero en todo caso, hoy tenemos un caso súper interesante y que llega mucho al corazón porque era uno de mis autores favoritos. Aquí estamos, aquí les traigo toda la información, todos los datos, pero antes de que empiece con todo el asunto, por favor sígueme a través de las redes sociales que se las dejo por aquí en pantalla, también en la descripción del video. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para las notificaciones y así nos mantenemos en contacto. Entonces pues, sin más, bienvenidos, no más introducción, vamos con el caso de Neil Gaiman. Trigger warning, abusos ustedes saben que es sexuales, maltrato, trata de blancas, todo lamentablemente en contra de mujeres y niñas. Todo esto es allegedly, todo esto son supuestos, estos son testimonios que algunas mujeres muy valientes salieron a dar, tanto a los medios como a las cortes. Antes de hablar de su obra, hablemos de ese señor. Neil Gaiman es un escritor, autor de cómics, guionista, actor de voz, compositor, músico, nacido en 1960, es decir, en este momento tiene más de 60 años, 64 años, si no estoy equivocada. Es de origen inglés, específicamente nació en Hampshire, en Inglaterra. Si no conocen su rostro, porque sí, así es como el señor luce actualmente, seguramente han leído alguno de sus libros o han visto alguna de las películas o series inspiradas en sus obras, y algunas de las más famosas que tienen es Coraline, la obra en la que se basa Coraline, la película de Laika, Good Omens, libro que se basa la serie original de Amazon Good Omens, Sandman, el cómic de DC Comics que inspiró la serie original de Netflix de Sandman, Lucifer, el cómic del universo de Sandman que es la base para la famosísima serie Lucifer, el libro American Gods, inspiración para la serie de Amazon de American Gods, y Stardust, el libro que inspiró la película Stardust o El misterio de la estrella en español, que es una película con Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, y encima es uno de mis libros favoritos, Me quiero matar. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Neil Gaiman fue la mente brillante detrás de todas estas historias, detrás de brillantísimos capítulos de Doctor Who, y el tema es que estas obras han impactado la vida de muchas personas en casi todos los medios artísticos habidos por haber. Como saben, este video, este stream es de una funa, lo que quiere decir que este hombre hizo algo malo y es lo que vamos a discutir. Pero primero, antes de hablar de lo que es acusado de este hombre, tenemos que hablar de algo muy importante. Y es que a diferencia de todas las otras personas de las que hemos hablado en este canal a lo largo de los años, es que este tiene un antecedente que hace sentir todo este asunto como una puñalada por la espalda. Gaiman históricamente es reconocido por ser un autor feminista, muchas comillas. El tema es que la forma en la que Gaiman históricamente ha escrito a las mujeres de cualquier identidad, esto va a ser muy importante, como él ha escrito a las mujeres es para empoderarlas y para visibilizar nuestra condición de mujer, lo cual es fantástico. O sea, es un autor reconocido con un montón de poder, con un montón de obras reconocidas que realza el papel de la mujer y ayuda a su construcción histórica. Este hombre está escribiendo desde los 80s. Por ejemplo, citando la tesis de Gwendolyn Grove que se llama El reequilibrio de género en los trabajos de Neil Gaiman, abro comillas, Gaiman siente un precedente revolucionario en su ficción en el sentido de que las mujeres no están subyugadas a los hombres en los universos mágicos. Como tales, estas diosas del umbral logran trascender las fronteras genéricas, míticas y temáticas. Los resultados son fascinantes. El viaje femenino, espiritual y físico se redefine por completo, demarcando una explicación holística y libre de contradicciones para las heroínas míticas y fantásticas. También en su trabajo de tesis Retratos de la mujer en Neverwhere de Neil Gaiman, la autora Tilly Keskula dice: para concluir, el análisis de las novelas de Neil Gaiman Neverwhere, American Gods y Coraline demostró que Neil Gaiman es efectivamente un escritor capaz de escribir sus historias femeninas, personajes buenos. Por otro lado, hay personajes estereotipados y
periféricos en estas 3 novelas, pero por otro también hay personajes activos, inteligentes, independientes, decididos y fuertes. Esto es más evidente en Coraline, que puede leerse como una novela que promueve la equidad de género. Además, a partir del análisis de estas 3 novelas, es posible sugerir que los personajes femeninos que crea Gaiman, especialmente aquellos que son fundamentales para la trama, se han vuelto menos estereotipados con el tiempo. Y esto no solo pasa con las mujeres cisgénero en sus historias. En el cómic The Sandman, Gaiman escribió al personaje de Wanda, quien es una de las primeras mujeres abiertamente trans en la historia de los cómics. No sé mucho de la historia, yo no he leído The Sandman, pero esta página es una de las más icónicas de las que todo el mundo habla en este caso, y es que resulta que Wanda, que fue un personaje históricamente rechazado por su familia, por su círculo, encontró en Barbie una amiga que la aceptó por quien era. Wanda muere protegiendo a Barbie y cuando Barbie llega al funeral se da cuenta de que la familia la enterró y respetando su identidad de género, lo cual pues a ella no le sorprende, y el acto que hace Barbie para reempoderar a Wanda incluso en su tumba es tachar su dead name, su antigua identidad, y escribe con un labial, el rosa favorito de Wanda, el verdadero nombre del personaje, el que había elegido para sí misma. Esto es muy poderoso, esto es muy importante, y esto lo escribió Neil Gaiman. De hecho, en Tumblr, porque sí, el man tuvo Tumblr, Gaiman defiende la identidad de género de Wanda, diciendo que esta última página es bastante clara en que Wanda es una verdadera mujer y por eso murió como una mujer, y por eso esa última página simboliza que ella muere como una mujer. También dice que en ese entonces recibió muchas cartas de odio por poner a un personaje trans en la historia. Pero con todo este panorama uno diría, wow, o sea, Gaiman es un hombre blanco cisgénero con poder que narra historias de mujeres, que dedica su tiempo a que las mujeres, los personajes femeninos, se apoderen de su historia y cuenten su historia. Y por eso, jóvenes, lo que pasó después es un ataque personal, es una traición. ¿Qué fue lo que hizo Gaiman en gran escala? Tiene varias acusaciones por abuso sexual, tortura, explotación infantil, explotación laboral y varios etcéteras que atentan contra la salud física y mental de mujeres y niñas. Una maravilla este icono feminista, claro que sí, muchas gracias, muy amable. Este tema se venía hablando hace varios años y las víctimas, gracias al movimiento de Me Too, las mujeres que fueron víctimas de Gaiman estaban como haciendo ruido, como créanme, léanme, no sé qué, bla, bla, bla. Resulta que en el verano del 2024 varias mujeres lograron que el medio Tortoise lanzara un podcast de 6 capítulos donde 3 mujeres dieron testimonio sobre cómo Gaiman había abusado sexualmente de varias de ellas 2 y de otras mujeres desde hace muchísimas décadas. El podcast es llamado Master o Amo, y esto va a ser importante más adelante. Está disponible en varias plataformas, incluso está gratuito en YouTube por si quieren ir a escucharlo. Obviamente está en inglés. Este no es el primer podcast que trae a las supuestas víctimas de Gaiman a hablar de sus abusos y de todo lo que pasó. Este sí fue el que causó revuelo. Este podcast de 6 capítulos fue lo suficientemente impactante y empezó a coger suficiente tracción como para que alguien más le pusiera cuidado y dijera, ok, ¿por qué están hablando de esto? Porque se está suscitando este tema. Sobre estos capítulos salió una reseña en una página que se llama The Podcast Geek, que nos dejó pues varias citas interesantes que he traído para ustedes para entender de qué se tratan estos capítulos de podcast. Estas acusaciones se remontan a hace más de 20 años e involucran a varias mujeres diferentes. Todas las acusaciones son de naturaleza similar. Aparentemente va en contra de las opiniones públicas de Gaiman sobre el abuso sexual, el apoyo a la violación y el feminismo. Uno de los hechos más extraños del caso es que está casado, ya está divorciado, de su esposa, que es una feminista muy abierta. Ella parecía estar consciente de las quejas formuladas contra él, pero permaneció en silencio. Continúa la reseña. Lo principal que podemos sacar de esta serie es que hay un obvio abuso de poder en juego. También evidencia de gaslighting y grooming. Neil Gaiman se aprovechaba de los fans más jóvenes, a veces 40 años más jóvenes que él. También le gusta el sexo muy fuerte, al que supuestamente obligó a estas jóvenes. El tema no es si te gusta duro o no te gusta duro, el tema es que si la otra persona no consensúa tener X tipo de relación íntima, es una violación. Por cada argumento a favor de su inocencia hay un contraargumento igualmente convincente, razón por la cual este caso es tan difícil de juzgar.
Obviamente es espantoso lo que ha hecho, pero al final te quedan más preguntas que respuestas. Tras estas acusaciones, Gaiman salió a declarar pues que él no había hecho nada, que las del podcast estaban sacando todo de contexto, claramente, que lo que había pasado es que a él le gusta el BDSM, el sadomasoquismo, y que pues ellas habían accedido a tener sexo con ese señor. Sobre este tema, el portal Soap Central comenta: Gaiman ha negado fuertemente todas las acusaciones de actos no consensuados, afirmó que cualquier actividad sexual entre él y las mujeres era completamente consensuada. En un caso brindó asistencia a la policía de Nueva Zelanda sobre una acusación del 2022, pero la policía no aceptó su ayuda en esta ocasión. El podcast de Tortoise tomó 9 meses de investigación. Los periodistas entrevistaron a las mujeres y revisaron documentos y mensajes relacionados con las acusaciones. Mientras estas no han sido verificadas de forma independiente, el podcast ha recibido atención significativa en los círculos del entretenimiento y de la literatura. Este voz a voz causó un efecto dominó que, como hemos visto en otros casos, tiene consecuencias bastante graves. A partir de este podcast, una periodista que se llama Laila Shafiro realizó una investigación que se publicó el 13 de enero de este año. El artículo se llama There is no safe word, o no existe palabra de seguridad, que ese es un mecanismo que se utiliza en las relaciones sadomasoquistas, donde mi palabra segura es cajón, puerta, qué sé yo, y cuando esta persona dice puerta o dice cajón, su compañero tiene que parar lo que sea que esté haciendo, porque son prácticas bastante arriesgadas, bastante violentas, consensuadas pero violentas, y esta palabra de seguridad es para que todo frene y pues asegurarte de que no se transgreda la salud y el bienestar de la otra persona. Por eso el artículo se llama There is no safe word. Este fue publicado en el periódico virtual Vulture, que es un medio heredado de New York Magazine. Esto ocasionó que el artículo fuera publicado en la propia revista New York Magazine y encima de todo ocupara su portada. Llamó a todo este tema solamente Call Me Master o Llámame Amo. Este artículo es muy extenso, narra la investigación de Laila entrevistándose con 8 de las supuestas víctimas de Gaiman, probablemente hay muchas más, y cuentan en extremo y explícito detalle todo lo que él les hizo. Yo les dije, voy a intentar suavizar esto tanto como me sea posible, pero pido discreción a partir de este momento. Respecto al artículo, un usuario de Twitter llama una especial atención a un fragmento del artículo con el que coincido, pues enfatiza cómo este tipo manipula a mujeres mucho menores que él, y ya hemos visto que esto es un patrón. La mayoría de estas mujeres estaban en sus 20s cuando conocieron a Gaiman. Las más jóvenes tenían 18. 2 de ellas trabajaban para él, 5 eran sus fans, excepto una acusación de un beso forzado en 1986, cuando Gaiman estaba en sus 20s. Las historias tienen lugar en una franja de tiempo cuando Gaiman tenía 40 años o más y vivía en Estados Unidos, el Reino Unido y Nueva Zelanda. Para ese entonces tenía el título de campeón de las mujeres. Gaiman insiste en contar historias de mujeres que son tradicionalmente marginalizadas, perdidas o silenciadas en su literatura, escribió Tara Prescott Johnson en su ensayo Feminismo en los mundos de Neil Gaiman. Y aunque en sus libros abundan las historias de hombres torturados y matando mujeres, esto era ampliamente percibido como evidencia de su empatía. Lo que está implicando este artículo, lo que está implicando la investigación de esta periodista, es que Gaiman usó su feminismo mejor como disfraz para ocultar las cosas aberrantes que hizo y quería hacerle a las mujeres. Lo voy a escribir con la excusa de que las tienen que salvar de esto. Algunos de los casos de este artículo incluyen a Scarlett Pavlovich. Ella tenía 22 años cuando en el 2022 le ofrecieron un trabajo como niñera del hijo de Gaiman. Según la entrevista, Pavlovich describió múltiples episodios de abuso en la casa de Gaiman. En uno de los primeros incidentes, Gaiman la convenció de tomar un baño en una bañera al aire libre. Una escena que rápidamente se tornó perturbadora. Cuando escuché sus pasos en la oscuridad, me sentí paralizada. Intenté cubrirme con los brazos, pero él ya estaba desnudo frente a mí. Según Pavlovich, Gaiman se sumergió en la bañera, comenzó a tocarla sin su consentimiento y tras ignorar sus negativas, cometió actos sexuales que culminaron con la orden de que lo llamara amo.
La dinámica se volvió aún más perturbadora cuando Gaiman involucró al hijo en el entorno del abuso. Dice ella, una vez mientras estaba en la cocina, me pidió sexo oral mientras el niño estaba despierto en casa, pero él nunca cerraba la puerta. En otro incidente, el niño comienza a llamarla esclava y le ordenaba que lo llamara amo, repitiendo comportamientos observados en su padre. Otro de los episodios que narra ocurrió cuando delante del hijo del escritor le bajó los pantalones a la joven e intentó cometer otra agresión usando mantequilla como lubricante. Otra víctima es Kendra Stout. Ella es una actriz que asegura que comenzó una relación sentimental con Gaiman en el 2003 cuando tenía 18 años. La relación se tornó físicamente violenta, con episodios en los que el escritor la golpeaba durante el acto. Stout también afirmó que Gaiman ignoró su negativa a mantener relaciones sexuales en una ocasión en la que sufría una dolorosa infección urinaria. Kendra Stout en el 2003 asistió a una lectura de los libros de Gaiman y posteriormente comenzó a recibir correos electrónicos de este señor. Años después, pues ya estaban en una relación consensuada y este hombre la empezó a presionar para que participara en actos sadomasoquistas sin explicarle de qué era ni respetar sus límites. Dice ella, cuando me dolía demasiado me decía que no era lo suficientemente sumisa. Nunca se habló de palabras de seguridad, límites o cuidados posteriores. Y Gaiman le pedía que le llamara maestro y le pegaba con su cinturón. Cuando Kendra tenía 18 años, Gaiman tenía 43. Otra denunciante es Catherine Kendall, otra actriz. Relata que conoció a Gaiman en el 2012 durante un evento en Asheville. Creo que se lee así, Asheville. Según su relato, el escritor la besó sin su consentimiento y posteriormente intentó iniciar una relación más cercana a través de correos electrónicos y videollamadas. Otros testimonios incluyen la situación de una mujer que vivía en la propiedad de Gaiman, era la ex esposa de su jardinero, o sea, el jardinero de Gaiman tenía una esposa y esta es la víctima, y presuntamente Gaiman la obligó a tener varios encuentros sexuales a cambio de vivir en ese lugar. Supuestamente cuando esta mujer pues abandonó el tema, Gaiman le dio un montón de dinero para comprar su silencio. Adicionalmente, porque esto no termina y cada vez se pone peor, otras mujeres compartieron su testimonio para ayudar a identificar un patrón de abuso bastante peligroso. Brenda, es un seudónimo, no se llama así, dice que en los años 90 conoció a Gaiman en una firma de libros y más tarde tuvo una relación sexual con él. Parecía tener un guión. Desde el principio exigió que lo llamara maestro y le prometiera mi alma. Era como si hubiera entrado en un ritual que no tenía nada que ver conmigo. Rachel, en los años 2000, era una admiradora de 20 años que fue presentada a Gaiman por Amanda Palmer, su entonces esposa. La relación comenzó con correos electrónicos y coqueteos y rápidamente escaló. Nunca hubo una ruptura flagrante del consentimiento, pero siempre me presionaba para hacer cosas que me asustaban y me dolían. Mirando hacia atrás, siento que Palmer me entregó como un juguete. Salían con el man mientras estaba casado, correcto. Ella es Amanda Palmer, es la segunda esposa, ahora ex esposa porque se están divorciando, de Neil Gaiman y es una figura constantemente mencionada en los testimonios y en las demandas que hay sobre este caso. Según Pavlovich, que fue la niñera a la que les conté que estaba en condición de calle, acusan a Amanda de procurarla y presentarla a Gaiman para que la violara y abusara sexualmente. Acusaciones que se plantearon por primera vez en un podcast, el de Tortoise Media, y se detallaron aún más en el artículo de New York Magazine. De acuerdo con la demanda, Gaiman comenzó a agredir sexualmente a Pavlovich la noche que se conocieron en febrero de 2022, cuando ella llegó a su casa para cuidar al hijo de Gaiman y Palmer. Él le dijo que Palmer había mencionado que él no podía tener a Pavlovich, contándole sobre el trauma del pasado de la joven y advirtiendo que le causaría un daño grave si iniciaba una relación sexual con él. Palmer, según la demanda, claramente sabía que Neil Gaiman era un peligro y aún así llevó a Pavlovich a esa casa. Cuando Palmer le ofrece a Pavlovich ser una niñera interna, es decir, que tiene que vivir en la casa para poder cuidar al niño, Pavlovich estaba desesperada por tener un empleo y una vivienda asequible. Según la demanda,
Neil Gaiman le había prometido ayudarla a tener una carrera exitosa como escritora. Pavlovich aceptó y Gaiman presuntamente continuó agrediéndola, en una ocasión con su hijo en la misma habitación y en otra ocasión lastimándola lo suficiente como para que perdiera el conocimiento, según esta demanda. Hay muchísimas cosas más en el artículo, son mucho más crudas y mucho más explícitas. El artículo lo pueden buscar. Este stream no es una disección de ese artículo, es solo el artículo fue lo que dio apertura a todo este caso. Lo que sí podemos hacer es avanzar en la historia, porque esto no se terminó con la publicación del artículo. Un día después de la publicación de este Call Me Master y de que el podcast de Tortoise ganara tracción nuevamente, el 14 de enero de este año Gaiman publicó una entrada en su página web respondiendo a las acusaciones, entrada que publicó con el título Rompiendo el silencio, así como disculpa de youtuber. No les voy a traducir todo el tema, pero algunas de las citas que tiene esta disculpa incluyen lo siguiente: durante los últimos meses he observado con horror y consternación las historias que circulan en internet sobre mí. Me he mantenido callado, tanto por respeto a las personas que compartían sus historias como por el deseo de no llamar la atención sobre tanta desinformación. Y sentí cada vez más que las redes sociales eran el lugar equivocado para hablar sobre asuntos personales e importantes. Ahora he llegado al punto en el que siento que debo decir algo. Mientras leo esta última colección de relatos, hay momentos que reconozco a medias y momentos que no. Descripciones de cosas que sucedieron junto a cosas que enfáticamente no sucedieron. Estoy lejos de ser una persona perfecta, pero nunca he tenido relaciones sexuales no consensuadas con nadie. Esos mensajes se leen ahora como cuando los recibí. Dos personas que disfrutan de tener relaciones sexuales totalmente consensuadas y desean volver a verse. No estaba disponible emocionalmente y al mismo tiempo estaba disponible sexualmente. Estaba centrado en mí mismo y no era tan reflexivo como podría o pude haber sido. Obviamente fui descuidado con los corazones y sentimientos de las personas, y eso es algo que realmente profundamente lamento. Al mismo tiempo, al reflexionar sobre mi pasado y repasar todo lo que realmente sucedió en contraposición a lo que se alega, no acepto que haya habido ningún abuso. Para repetir, nunca he tenido relaciones sexuales no consensuadas con nadie. Algunas de las horribles historias que ahora se cuentan simplemente nunca sucedieron, mientras que otras han sido tan distorsionadas de lo que realmente sucedió que no guardan relación con la realidad, y no puedo aceptar que me describan como alguien que no soy, y no puedo ni admitiré haber hecho cosas que no hice. ¿Tú cómo me vas a decir que hay 8 testimonios en un artículo de una periodista que investigó el tema, 8 casos, y vas a decir que no hiciste nada? Que tu disculpa es: ay, perdón, si te lastimé el corazón, pero yo no te hice daño. Bro, qué putas. Y así terminamos enero. Pero estamos en febrero, ¿verdad? Ha pasado un mes. Se dio a conocer que Scarlett Pavlovich interpuso una demanda en una corte federal de Wisconsin acusando a Gaiman y a Palmer de violación, tráfico de personas, y que Palmer le ofreciera a Gaiman para su abuso. Pavlovich en esta demanda afirma que Palmer sabía de sus abusos y que ella también le comentó de más de una docena de mujeres de las que Gaiman había abusado. Palmer sabía que antes de esta mujer había al menos 12 mujeres abusadas por su esposo y que hizo nada. Dice el artículo de The Guardian: los abusos contra Pavlovich no terminaron hasta que ella le dijo a Palmer que se iba a matar. En cuanto a Amanda, que en ese momento es la ex esposa porque están en un proceso de divorcio con Neil Gaiman, lo único que ha hecho frente a toda esta situación es pronunciarse en su cuenta de Instagram sobre esta demanda, diciendo que mientras no reconoce ninguna acusación en específico, niega las afirmaciones de Pavlovich, de la demandante. Dice: gracias a todos por respetar mi reciente pedido de privacidad mientras navego este momento extremadamente difícil. Debo proteger a mi hijo y su derecho a la privacidad. Claro, es por el hijo. Con esto como prioridad, no voy a responder a ninguna acusación hecha en mi contra, excepto para negarla y decir que responderé en su debido momento. Mi corazón va a toda la sobreviviente. Y ya. ¿Y cuál es el problema de que esta mujer haga este tipo de declaraciones y se pronuncia el tomo?
implícitamente reconoce que Gaiman sí es una persona abusiva y sí se aprovecha de las mujeres. Pero ella niega que tuvo que ver en cualquiera de los casos de abuso. Gracias a todo esto y para sorpresa de absolutamente nadie, múltiples proyectos en los que tanto Gaiman como sus obras estaban involucradas fueron canceladas una detrás de la otra en un efecto dominó que yo no he visto. Empezando con futuras publicaciones de Dark Horse Comics, quienes se pronunciaron a finales de enero diciendo: Dark Horse se toma con seriedad las acusaciones contra Neil Gaiman y ya no vamos a publicar sus trabajos, confirmando así que las series de cómics y el volumen de colección de Anansi Boys han sido cancelados. Seguido por un musical que estaba en desarrollo para Coraline, los productores se pronunciaron en su página web y en medios de comunicación diciendo: hemos decidido que la producción de Coraline, el musical, no seguirá adelante. Después de una consideración detallada, sentimos que es imposible continuar en el contexto de las acusaciones en contra de su autor original. A quienes ya compraron los tickets serán contactados vía email. La tercera temporada de Good Omens será un único episodio de 90 minutos y aunque esto ya había sido anunciado anteriormente, el cambio en este caso es que Gaiman ya no tiene participación en la producción y tampoco va a ser acreditado en ninguna parte de la misma, bien sea como creador, productor ejecutivo o showrunner. La producción de El libro del cementerio, que también es autoría de Gaiman y que había sido adquirida por Disney para una adaptación, fue puesto en pausa por las acusaciones. Según un informante, si bien la película no ha sido cancelada por varios factores, las acusaciones han contribuido a ponerla en pausa, por lo que se desconoce su avance. Las adaptaciones de Dead Boy Detectives y Sandman ya habían anunciado previamente que iban a ser canceladas y o terminadas tras X cantidad de capítulos, y aunque se desconoce si todo este tema tiene algo que ver con el desenlace de las acusaciones, en todo este contexto no es de extrañar que ni siquiera exista una mínima posibilidad de que en el futuro estas series renueven sus contratos y puedan tener otro desenlace y otros capítulos. Para finalizar, entonces, en este momento estamos a la espera del desenlace. Hay acusaciones de un lado o del otro, hay una demanda civil en contra de este señor y de contra de su ex esposa, probablemente más demandas surjan al futuro. Si esto se actualiza, pues obviamente les voy a traer la información. Lo más decepcionante de todo este asunto es que yo se los dije y por eso les leí el contexto al principio. Este hombre por décadas se disfrazó como un aliado. Este sentimiento y esta decepción que siento está mejor descrito en un artículo que encontré de la revista Polyester, es una revista digital. El artículo se llama Neil Gaiman, Tumblr y cómo los abusadores se esconden tras el feminismo masculino. Ese artículo dice, y cito: Gaiman fue aclamado como un héroe feminista. Su serie progresiva, The Sandman, introdujo al primer personaje trans en un entorno notoriamente masculino en los cómics durante los años 90. En el 2012, académicos publicaron casi 300 páginas en una colección de ensayos alabando los temas feministas que estaban en el trabajo de Gaiman. Gaiman constantemente expresó sus creencias feministas en Tumblr, en un espacio donde los marginados como yo, quien escribió ese artículo, encontró un sentido de pertenencia. También Tumblr era el sitio donde Gaiman solicitó fotos de fans en la bañera leyendo sus libros, sin límite de edad. Un hombre de 50 años solicitando esto a su fanbase de principalmente adolescentes. Ejemplo notable de las desagradables predilecciones de Gaiman escondidas ante nuestras narices cuando se considera la afirmación de Pavlovich sobre el ataque inicial del autor. Es especialmente insidioso que feministas masculinos como Gaiman frecuentan espacios con mujeres jóvenes, vulnerables, que intentan explorar el feminismo seriamente y utilizar su popularidad allí para explotar sus posiciones de poder. ¿Qué dice el artículo? ¿Hizo en Tumblr qué wea? Pues sí, damas y caballeros, resulta que este hombre tiene algo con las bañeras, con las tinas. El man publicó un libro y una fan se tomó una foto en la bañera con el libro, leyendo el libro de Neil Gaiman, y el man dijo: esto está cool. Entonces dijo: ¿por qué no todos siguen el ejemplo de esta muchachita y se toman fotos en la bañera leyendo el libro? Y las fans
se tomaron fotos en el baño, no importa si son desnudas o no. Niñas menores de edad subieron fotos de sí mismas a Tumblr en una bañera leyendo libros de Neil Gaiman. ¿Y qué hizo este hombre feliz? Las retuiteó, las republicó. Y pues obviamente estas niñas, siendo fans de este señor, fue mi autor favorito, le dio like a mi foto en la bañera. Pues obviamente estaban felices, estaban extasiadas de que este hombre las noticiara. Pero pues regresando al artículo, el sentimiento es de tristeza, es de decepción. Y es que no es la primera vez y no va a ser la última en que los predadores se esconden entre nosotras y usan el feminismo. Tantos años apoyando el movimiento y realmente era una fachada para abusar de nuestras hermanas. Neil Gaiman es, entre muchos otros, sin duda un lobo con piel de oveja. Muy bien, ese fue el caso de Neil Gaiman. Lastimosamente terminó en una nota muy triste, no tenemos una resolución y nuevamente pues estoy con las víctimas. Esperemos la resolución de este caso para que podamos conocer la verdad y que pues todas las personas que han sido dañadas por este caso puedan ser recompensadas y puedan obtener su justicia en este caso. Sin ser más, gracias por ver este video. Perdón si termina una nota un poquito triste, pero si no quieren estar tan tristes me pueden seguir en mis otras redes sociales que se las dejo aquí en pantalla también en la descripción del video. Porfa, apóyenme por ahí. Se enteran de que ando haciendo varios proyectos que vienen este año. Gracias por ver este video. Nuevamente yo soy Eli Pandita y ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye. Corte. Muy bien.